Rico. Ya nos bendijo mucho nuestro querido Roger. Realmente es una bendición, como ustedes saben y lo han oído varias veces. Dios le ha dado un don ahí, dentro del don que le ha dado, una capacidad ahí de poder entender la palabra y sus implicaciones para nuestra vida, y lo vieron, fue muy rico, y es difícil predicar después de un estudio así, pero no nos queda más que regresar a la palabra. Gracias a Dios es lo único que tenemos que puede llegar a esas profundidades y poder darnos ese entendimiento. Entonces, vamos en esta noche, en la siguiente sesión, a concentrarnos en otro texto. Seguimos con el tema primordial, que es Jesucristo en tu matrimonio, y bajo ese texto vamos a centrarnos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces, si son tan amables de abrir su Biblia en Eclesiastés 5, versículo 1, Eclesiastés 5, versículo 1, vamos a concentrarnos en sabiduría para enfrentar 3 situaciones en tu matrimonio. Sabiduría para enfrentar 3 situaciones en tu matrimonio. Vamos a leer el texto y después entramos a los detalles. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte.
Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. 6.1 de Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Qué texto, ¿no es cierto? Simplemente una lectura inicial comienza a desenmascarar en nuestra vida ciertas actitudes pecaminosas, y en este gran texto vamos a concentrarnos en 3 situaciones de tu matrimonio que debes enfrentar con sabiduría bíblica. Aquí en este gran texto vamos a estudiar consejos sabios o sabiduría para enfrentar 3 situaciones en tu matrimonio. En un sentido, como lo vamos a ver, todo matrimonio enfrenta en un punto u otro de su vida estas realidades, y específicamente matrimonios cristianos. Vamos a ver en primer lugar el área de la espiritualidad falsa. La espiritualidad falsa. En segundo lugar, el área de la injusticia. El área de la injusticia. Y en tercer lugar, el área de la preocupación material. El área del amor al dinero. Estas son 3 áreas, hermanos, van a ver que pueden dar lugar a mucho conflicto en nuestra vida debido a nuestro propio pecado. Y es sorprendente ver de nuevo la mente perfecta de Dios revelada en este texto, que puede hablar de manera tan clara, tan realista, y vamos a ver algunas implicaciones prácticas para nuestros matrimonios. Ahora, antes de entrar a detalle, recuerden que este libro lo escribió el Espíritu de Dios usando a Salomón. Y el libro de Eclesiastés nos presenta la insatisfacción de la vida humana vivida bajo los efectos del pecado y la maldición de Génesis 3. Este es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos da una descripción realista de cómo es la vida humana desde que Adán y Eva pecaron, desde que Dios pronunció esa maldición de Génesis 3 en contra de Adán y Eva. Este gran libro de Eclesiastés fue escrito hace varios siglos atrás, y es útil recordar cuándo fue escrito. Este libro de Eclesiastés fue escrito allá por el 940 al 931 antes de Cristo. ¿Por qué mencionarlo? Porque conforme avancemos en el estudio de este texto, recordar que este libro fue escrito hace tanto tiempo y ver lo relevante que es para nuestra vida, y ver que es como si Dios se hubiera metido a nuestra recámara y hubiera descrito cómo es algunas de las luchas que tenemos en nuestra mente, o las pláticas, discusiones que tenemos con nuestro cónyuge, y la única explicación que esto puede tener es que esto lo reveló Dios, y aunque lo reveló hace unos 29 siglos atrás, esto es algo que se aplica a nuestra vida hoy y que toca
áreas íntimas de nuestra vida, nuestras luchas de nuestro matrimonio, porque esta es la palabra inspirada por Dios. Esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz y nos desenmascara como nos desenmascaró hace un momento en nuestro primer estudio de la noche. Entonces, vamos a ver esta primera área, el área de la espiritualidad falsa. También podríamos llamarla en general el área de la adoración a Dios, pero para ser más precisos, el área de la espiritualidad falsa. Este es un área de conflicto en el matrimonio. La vemos aquí en el capítulo 5, versículos 1 al 7. Una aclaración aquí, aunque ya lo dijimos, es importante enfatizarlo. Salomón aquí no está hablando de manera específica del matrimonio. Está hablando de la vida humana en estas tres diferentes áreas, de Eclesiastés 5, 1 al 6, 6. Pero vamos a explicar el texto y ver cómo tiene implicaciones para nuestro matrimonio. Hablando de esta primera área, por ejemplo, todos hablando de nuevo a matrimonios en donde ambos cónyuges profesan ser cristianos, o por lo menos uno de los cónyuges profesa ser cristiano. Todos hemos enfrentado esa lucha en dos áreas. Cuando hablamos de espiritualidad falsa, queremos decir cuando yo profeso ser cristiano, mi esposa profesa ser cristiana, y yo no estoy siendo obediente a Dios y estoy fingiendo ser obediente a Dios, y o mi esposa está haciendo lo mismo. Y eso genera problemas, porque obviamente estamos jugando al cristiano. Ya nos lo explicó Roger desde otro ángulo hace un momento, pero cuando no hay salvación genuina en un matrimonio que profesa a Cristo, y o sí pueden ser creyentes genuinos, pero están tolerando el pecado y están jugando a que son obedientes, hay problemas. Observen cómo se ve una persona que está aparentando ser religiosa, que está aparentando ser obediente. Véanlo aquí en Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios. Esta frase casa de Dios, en el momento en el que Salomón escribió Eclesiastés 5:1, se habría referido al templo de Salomón, el cual encontramos en Primero de Reyes capítulo 8. Entonces, ¿por qué dice cuando fueres a la casa de Dios? Porque en esa época, en la época en la que el Espíritu de Dios escribió Eclesiastés, los israelitas iban al templo para adorar a Dios. Entonces, cuando en el 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, la idea es cuando fueres a adorar a Dios. Recuerden, en esa época, la nación de Israel, en la época de Eclesiastés, estaba bajo el antiguo pacto, la ley, y los israelitas iban a adorar a Dios para ofrecer sus sacrificios, traer sus ofrendas, como lo describe el Levítico. Sus diferentes sacrificios, ofrendas, por ejemplo, de grano o diferentes animales, para expresar su dedicación a Dios, como lo era, por ejemplo, un holocausto en Levítico capítulo 1, un holocausto u ofrenda quemada, lo cual significaba que tenían que matar al animal y incinerarlo para que fuera consumido de manera total, y esto expresaba dedicación total a Dios. También, como ustedes recordarán, en los primeros 7 capítulos de Levítico, vemos que Dios también les mandó que trajeran ofrendas por la culpa, por el pecado, por ejemplo. Diariamente en la vida de los israelitas se estaban ofreciendo sacrificios continuos por diferentes razones. Entonces, esto era parte de la vida del israelita. Entonces, cuando aquí en Eclesiastés 5:1 dice el texto, cuando fueres a la casa de Dios, no es que iban una vez al año, no es que iban ciertas veces al año, aunque sí era parte de las festividades israelitas, sino que un israelita que verdaderamente era un creyente, frecuentemente estaba yendo a la casa de Dios, frecuentemente iba al templo, porque era el lugar que Dios había mandado en esa época bajo el antiguo pacto. Recuerden, no estamos bajo el antiguo pacto, desde la cruz no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Pero entre la época, allá por el 1445 a.C., ¿recuerdan? Desde Éxodo 19, cuando el Señor estableció el antiguo pacto ahí
con Israel a través de Moisés, o la ley, el pacto mosaico, recuerden, mismos términos. Desde alrededor de esa época, 1445, desde el monte Sinaí hasta allá por el 30 después de Cristo, cuando el Señor fue a la cruz, toda esa época fue la época del antiguo pacto, la época de la ley. Y de nuevo, a lo largo de esa época, los israelitas continuamente iban al templo para expresar su adoración a Dios. Entonces, cuando dice aquí en Eclesiastés 5:1, ese es el contexto histórico. Cuando fueres a la casa de Dios. Muy importante entenderlo. Nosotros en la actualidad no vamos a la casa de Dios. Algunos dirán, oye, ¿cómo no? Si vamos a congregarnos el domingo, el edificio al que vamos, algunas iglesias son dueñas de ese edificio, otras las rentamos, el edificio donde estamos. Recuerden, no vamos a la casa de Dios. La casa de Dios es cada cristiano el día de hoy, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. 1 Corintios 6:18, ¿recuerdan? 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En la actualidad no vamos a la casa de Dios, adoramos a Dios en cualquier lugar, porque bajo el nuevo pacto, Dios en la persona del Espíritu Santo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, nos dice Colosenses, vive en nosotros. Entonces, donde quiera que estemos, por eso Pablo dice, por ejemplo, orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5, en cualquier lugar podemos orar. El israelita podía orar también, pero bajo el antiguo pacto tenían que ir al templo a expresar su adoración a Dios, traer sus ofrendas, etc. Entonces, esto es lo que está pasando en Eclesiastés 5:1. Dice aquí entonces en el 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, cuando fueran a adorar a Dios. Entonces dice aquí, cuando vas a adorar a Dios, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda es un imperativo aquí en el hebreo, significa sé cuidadoso. Ten cuidado. Tu pie, ¿por qué? Esto significa ser respetuoso, ser reverente es la idea. Entonces, Eclesiastés 5:1 le dijo al israelita, cuando vayas a adorar a Dios, sé reverente. Y observen aquí cómo debía expresarse esa reverencia a Dios en el momento en el que iban a adorar allá al templo. Versículo 1 al final. Dice aquí el texto, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Por qué sacrificio? Porque a eso iban al templo, ya lo dijimos. Pero observen aquí que dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En otras palabras, los necios, es lo que está diciendo el texto de manera implícita aquí, los necios van al templo, pero van para ofrecer un sacrificio en lugar de ir con una actitud reverente de oír, y nos dice ahí porque no saben que hacen mal. En otras palabras, era posible ser un necio, un desobediente a Dios, e ir a adorar a Dios, traer tu sacrificio, atravesar por todo tu ritual externo, aunque estabas, versículo 1 al final, haciendo mal, estabas pecando, pero ibas al templo en ese entonces y traías tu animal, externamente estabas cumpliendo con cierto ritual, pero estabas siendo desobediente. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Eso lo hacemos con tanta frecuencia, ¿no es cierto? Eso lo hacemos aún como cristianos el día de hoy, cuando estamos viviendo la vida día a día. Externamente podemos hablar como cristianos, actuar como cristianos, pero realmente estamos ofreciendo el sacrificio de necios. En otras palabras, viviendo una vida que desagrada a Dios porque estamos pecando. No hay una actitud de reverencia, y observen algo importante. Aquí dice, acércate más para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando iban al templo a ofrecer sus sacrificios,
también escuchaban la palabra de Dios, porque Levítico, por ejemplo, nos muestra que los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios, Levítico 10:1. De hecho, lo vemos en Malaquías, nos dice que el sacerdote es mensajero de Jehová de los ejércitos, ¿se acuerdan? De hecho, ¿recuerdan un sacerdote en el Antiguo Testamento que fue un escriba, un hombre que preparó su corazón para estudiar, para aplicar y enseñar la ley? ¿Quién? Esdras 7:10. Y Nehemías 8 nos dice el sacerdote Esdras, fue a él a quien le llamaron, recuerdan allí en Nehemías, y le dijeron, trae la ley, porque sabían que Esdras tenía la capacidad, tenía la responsabilidad de enseñar la ley. Eso hacían los sacerdotes en ese entonces. Entonces la idea es esta aquí, en Eclesiastés 5:1. Cuando vas a adorar a Dios, dijo aquí Salomón al israelita, cuando vas al templo, a la casa de Dios a adorar a Dios, en lugar de que, versículo 1, vengas con una actitud que quiere aparentar un ritual externo de ofrecer su sacrificio y cumplir con los aspectos externos de la ley, no seas necio, estás mal, acércate, versículo 1. Más bien, en primer lugar, guarda tu pie, en primer lugar, sé reverente, y en segundo lugar, acércate más para oír que para estar involucrado en un ritual meramente externo de necios. En otras palabras, estás simplemente siendo un hipócrita. Estás en una actuación religiosa. Y la idea es esta entonces, cuando vas a adorar a Dios, en lugar de tener una actitud de necio, arrogante. Observen aquí, hermanos, esto es tan útil. Somos igualitos a los israelitas que actuaban así, igualitos. Porque vamos a aplicarlo a nuestra vida, piensen. ¿Cómo actuamos como cristianos profesantes? Cuando vengo a expresar, vamos a aplicar esto cuando nos congregamos el domingo, aunque esto se puede aplicar a cualquier día de la semana, ya dijimos. No solo cuando nos congregamos para expresar nuestra adoración a Dios, en cualquier momento. Soy una persona que profesa ser cristiana y aplicándolo al matrimonio, me enojo con mi esposa, estoy pecando de enojo, no le estoy amando. Estoy pensando, como decía Roger hace un momento, en mí, no en ella. Estoy enojado porque no me dio lo que yo pensaba que debía darme. Estoy enojado y voy a la iglesia. Y vaya a la iglesia o no, hermanos, esto no tiene que aplicarse, recuerden, solo cuando voy a la iglesia. Pero eso sí, estoy enojado con mi esposa, pero eso sí, ahorita no me molestes, por favor, porque voy a leer mi Biblia. Pero es muy espiritual. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Ahorita, por favor, no estoy para nadie, voy a orar. Voy a hacer mi tarea para el seminario. No tengo tiempo. ¿Sabes qué? Ya estoy hasta acá de hablar contigo. Además, tengo que hacer mi tarea para el seminario. No me molestes. Ya, luego hablamos. Vete de aquí. ¿No es cierto? Pero muy espiritual. Externamente. Y obviamente no quieres, en ese momento, ¿realmente crees que tienes la actitud y la disposición de escuchar la palabra de Dios? No, claro que no. Estás pensando en ti. No estás pensando en el Señor. No estás pensando en qué voy a aprender para humillarme y someterme al Señor. Y esa es la idea aquí. En lugar de tener una actitud de necio, de arrogante. ¿Por qué arrogante? Porque esa es la implicación aquí. Vean el texto aquí. Esta persona es una persona arrogante. ¿Por qué? Porque no quiere oír la palabra de Dios. No hay reverencia. Está más interesado en expresar su supuesta religiosidad externa que en una actitud humilde que quiere oír las Escrituras. Por eso, dice aquí en el 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, esto es ser reverente, y acércate más para oír la palabra que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Se dan cuenta de la arrogancia de esta persona? Está más preocupada por cumplir con su ritual externo, que oír la palabra de Dios con humildad para ser confrontado por ella y humillarse bajo ella. Entonces, en lugar de que tengamos una actitud de necios, arrogantes, que no queremos escuchar la palabra de Dios, sino que únicamente nos interesa nuestro ritual externo,
debemos humillarnos. Y en cuanto nos demos cuenta de nuestro pecado, por la gracia de Dios, confesarlo a Dios y, hermanos, no jugarle al espiritual. Eso no impresiona a Dios. Eso no deja boquiabierto a Dios. Oh, hombre, pero qué hombre tan espiritual. Qué mujer de Dios. Por favor, hermanos, Dios no puede ser burlado. ¿Se dan cuenta? Y esta actitud, hermanos, es de lo más terrible en el matrimonio y la familia. Y con toda franqueza, hermanos, todos lo hemos cometido tristemente y más de lo que nos gustaría reconocer. Es una vergüenza. Es una vergüenza cuando por un lado pecamos, pero encima de eso tratamos de tapar nuestro pecado con una máscara de obediencia. ¿No es cierto? Eso es doblemente nauseabundo. Porque estamos pecando y encima de eso nos ponemos la máscara de espirituales. ¿A quién queremos engañar? A Dios no lo engañamos y ¿saben qué? Lo más probable es que a nuestro cónyuge tampoco. Y a nuestro cónyuge le causamos un asco, igual que cuando tú ves a tu cónyuge actuando muy religioso, o ves a tu esposa que es una rebelde sin causa, pero va a su estudio. Ella es muy disciplinada y no falla. Y viceversa tú como marido, ¿no es cierto? Que eres un egoísta, pero oye, voy a hacer mi tarea del miércoles en el estudio de hombres o del seminario, lo que sea. ¿No es cierto? ¿Y cómo creen que nuestros hijos lo ven? Es obvio, los que todavía tenemos hijos o a un hijo, esto es en casa, o inclusive ya más grandes o algunos de ustedes que ya son abuelos y quieren influenciar a sus nietos y a sus hijos con una vida piadosa, obviamente sus hijos y nietos conforme van creciendo se dan cuenta. Eso no ayuda, hermanos. Esto, en lugar de causar a un incrédulo que se ve atraído al Evangelio, ¿qué es lo que hace? Se siente alejado del Evangelio. No quiere esto, hermano. Esto es una actitud terrible que por la gracia de Dios tenemos que reconocer en nuestra vida y tenemos que identificar. Entonces, en resumen, necesitamos, en cuanto identifiquemos el pecado en nuestra vida, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a nuestro cónyuge por la gracia de Dios. Mejor, hermanos, estar pidiendo perdón y humillándonos, perdóname otra vez, perdóname otra vez por este pecado. Mejor tener esa humildad, mejor que nuestro cónyuge nos diga, ya ni te creo porque siempre me pides perdón y nunca cambias. Que bueno, por otro lado, el cónyuge tiene que extender perdón y creerlo mejor. Pero mejor que te diga eso y humillarte que vivir en Eclesiastés 5:1 con una actitud arrogante en donde te pretendes ver como el espiritual. Entonces, esto es parte de lo que Eclesiastés toca para evitar la espiritualidad falsa. Y observen, regresa al mismo punto, pero toca otra área, bajo la misma categoría de espiritualidad falsa en el versículo 2. Eclesiastés 5:2. Observen lo que dice aquí. No te des prisa, o en el hebreo, no seas precipitado, o no seas temerario. Dice aquí el texto, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué es esto? La idea aquí, recuerden el contexto en el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, todavía está hablando en el contexto de la adoración, de un israelita que acudía al templo para expresar su adoración a Dios. Aquí está hablando de oración. Recuerden, el Señor mismo, cuando 2 veces limpió el templo en su ministerio terrenal, ¿se acuerdan? Uno al principio y uno al final. Vino, recuerdan, volcando las mesas, diciendo, mi casa de oración será llamada, pero les dijo ahí a los líderes en esa época, la han convertido en cueva de ladrones, pero era casa de oración. ¿Por qué? Porque otra vez en esa época Dios había mandado a los israelitas a que acudieran al templo para expresar su adoración a Dios, de tal manera que no solo iban ahí a oír la palabra de Dios por parte de los levitas, no solo iban a traer sus sacrificios como Dios lo había mandado, sino que también iban a orar. Entonces,
En este caso, en el versículo 2, viene a orar el israelita. Y dice aquí el versículo 2, no te apresures con tu boca, ni tu corazón recuerden en la mente hebrea, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te acerques a Dios en oración, escucha, no tengas una actitud arrogante. Cuando te acerques a Dios en oración, no tengas una actitud arrogante. Otra vez, la misma arrogancia, observen, la misma actitud de arrogancia del versículo 1. Observen cómo se ve un arrogante religioso. ¿Cómo nos vemos cuando aún profesando ser cristianos, tenemos una actitud arrogante? En primer lugar, versículo 1, aparentamos una espiritualidad externa que no es más que una farsa. Y número 1 también ahí en el versículo 1, número 2, versículo 1, no hay reverencia real a Dios, como se ve aquí también en tercer lugar en el versículo 2, hay una actitud arrogante al venir a Dios en oración. Y observen por qué sabemos que esto está atacando una actitud arrogante. Versículo 2 está diciendo, no seas temerario, ten cuidado. Y vean el correctivo, nos dice por qué, nos dice, en primer lugar, capítulo 5:2, no te apresures, cuidado con lo que dices, y nos dice por qué. Y esta es la clave para entender que está hablando de una actitud arrogante. Versículo 2 al final. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En otras palabras, recuerda tu lugar delante de Dios. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Recuerda tu lugar. Escuchen, hermanos, algo importante. Normalmente cuando actuamos con una actitud arrogante, como personas que profesamos ser cristianos, tendemos a ser egoístas y olvidar el lugar de Dios y el nuestro. Tendemos a ser, como lo dijo Roger hace un momento, a pensar en cómo pueden servirme los que me rodean, incluyendo a Dios. Y ahí está, en gran parte, la raíz de nuestros problemas, como de nuevo lo dijo Roger. En lugar de venir a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, en lugar de pensar, ¿qué puedo, qué debo darle a Dios? Nuestra actitud es, ¿qué me debe Dios dar a mí? ¿Y qué me debe dar mi cónyuge? Y nos enojamos porque no nos dan lo que pensamos que merecemos, ¿no es cierto? Eso es una actitud arrogante. Es la misma actitud, si ustedes lo recuerdan, de Lucas 18 con el fariseo y el publicano, ¿recuerdan en esa parábola? Ahí tienen ustedes la misma actitud. Observen ustedes el común denominador. Cuando tienes a alguien con una apariencia de piedad, una apariencia de obediencia a Dios, pero realmente hay arrogancia. Muy religiosos externamente. Nos vemos muy obedientes por fuera y hasta podemos ser muy obedientes en leer nuestra Biblia, en ir al estudio y en cumplir con el ministerio y asistir a esto y aquello. Pero si hay una actitud arrogante en nosotros, no vamos a querer oír la palabra de Dios, como dice Eclesiastés 5:1, no va a haber reverencia a Dios, no va a haber una actitud de humildad a Dios al orar. Vamos a ser como Lucas 18:11, como el fariseo, ¿se acuerdan? Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Comparándose con otros que son peores que él. Esa es otra característica de la arrogancia. Y aun cuando digamos que estamos obedeciendo a Dios, oye, pero ve mi familia, ve mi matrimonio, veme a mí. Y en el matrimonio, hombre, hermanos, esto es insoportable, ¿no? Mi esposa no lee la Biblia tanto como yo. ¿Qué me va a poder aconsejar esta? Y yo que voy al seminario, ella no sabe, si yo estoy estudiando horas en el seminario, ella ni lee la Biblia. Y lo mismo como mujer, pero yo leo la Biblia y mi esposo, yo ni lo veo orar. ¿Se dan cuenta? Una actitud arrogante, en lugar de compasión, de
de pensar, Señor, ¿cómo puedo ayudarle para que sea más obediente a Dios? ¿En qué estoy pecando yo que pueda contribuir a que Él peque? Esa es una actitud humilde. Esa es la actitud del publicano en contraste al fariseo en Lucas 18:13, mas el publicano en Lucas 18:13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, este es un gran termómetro de espiritualidad. ¿Quieres ver si realmente estás siendo obediente a Dios? Entonces vas a tener un concepto profundo de tu pecaminosidad. ¿Quieres ver si estás caminando, buscando estar en la dirección de obediencia al Señor? Entonces vas a tener una conciencia de tu pecaminosidad. No vas a pensar que eres demasiado para tu cónyuge. ¿Cómo me casé con este? ¡Qué bárbaro! ¿Qué estaba pensando? Porque lo ves allá abajo y tú acá arriba. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un problema. Ahí, por esa razón, por esa actitud arrogante, vas a terminar con problema tras problema. Pero si tienes una actitud humilde de que, Señor, como dijo Pablo en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no hay nada bueno, Señor. Soy como el publicano, un pecador, que ni siquiera merezco, como el publicano, tan consciente estaba de su pecado que estaba parado de lejos. El otro se paró ahí haciendo todo su show, y el otro estaba tan consciente de su pecaminosidad que ni se acercó, ni siquiera se atrevió a alzar los ojos como un gesto de que estaba buscando a Dios en oración, sino que se golpeaba el pecho como un gesto en ese entonces de que el problema era su corazón, que era la fuente de su pecaminosidad, y no le dijo nada a Dios más que, ten misericordia de mí, Señor, no estoy en ninguna posición de pedirte nada más que tengas misericordia de mí. En otras palabras, no me juzgues, porque yo sé que lo que tú me debes es juicio, porque lo único que te puedo ofrecer es pecado. ¿Saben qué, hermanos? Esta verdad, recordar esta verdad nos ahorraría tantos problemas en nuestro matrimonio. Y por eso necesitamos, la palabra de Dios tiene que estar ocupando nuestra mente para estar recordando continuamente, como otra vez decía nuestro querido Roger, que Dios nos manda amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas. En otras palabras, a vivir de manera total, sin reservas, perfectamente amando a Dios. ¿Hacemos eso? No. Tenemos que estarlo recordando a diario, para recordar que es solo por la gracia de Dios que nos salvó en Cristo, y es solo por la gracia de Dios que no nos disciplina continuamente como lo merece nuestro pecado. Y es solo por la gracia de Dios que Dios nos dio un cónyuge que se quiso casar conmigo, siendo yo el criminal que soy a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Pero debido a nuestra arrogancia es terrible, se nos olvida tan fácil, ¿no es cierto? Y otra vez, en lugar de estar puestos los ojos en Jesús, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, en otro contexto en Hebreos 12, en lugar de que nuestra mente esté siempre consciente de la santidad del Señor y de nuestra pecaminosidad, es tan fácil bajar nuestra mente, nuestra atención a nosotros, y por qué esta no me trata así, por qué este no me trata así, y por qué no me da lo que le pido, y demandamos lo que pensamos que merecemos. ¿Y qué pasa? Problemas. Y de nuevo, es fatal cuando esta actitud, en un sentido, lo entendemos, ver arrogancia en un incrédulo, ¿no es cierto? Pero cuando vemos arrogancia en un cristiano, hermanos, es doblemente despreciable en un sentido, ¿no es cierto? Porque estamos profesando amor, humildad, obediencia a Dios, pero muchas veces por nuestro propio pecado estamos tratando de cubrir nuestra arrogancia bajo un disfraz de piedad. Qué terrible, ¿no es cierto? Entonces, regresando a Eclesiastés 5:2, aquí dijo Salomón, mira, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, recuerda tu lugar. Hermanos, recordemos, no estamos en una posición para mandarle a Dios. No estamos en una posición para decirle qué hacer a Dios. Dios no necesita nuestra opinión. ¿Se dan cuenta? Dios no está en una posición en la que podemos manipularlo, presionarlo. Claro que la palabra de Dios nos manda a orar sin cesar, orar de manera persistente, ¿no es cierto? Pero hermanos, recordemos versículo 2, cómo sería útil tener esto continuamente fresco en nuestra mente. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Recuerda quién es Dios. Esto nos recuerda Isaías 55. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hay una distancia abismal entre la mente de Dios y la nuestra, entre la perfección de Dios y la nuestra, que no es perfección. Recuerden, eso es pecado. El no ser igual de perfectos que Dios es pecado. Como son más altos los cielos que la tierra, recuerden, Isaías 55, 6, 7. Así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, que estamos en una posición de dependencia total de Dios. Él nos da vida y aliento y todas las cosas. Nos dice Hechos 17, ¿recuerdan? No tenemos nada que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Nos dice en 1 Corintios 4. Nada. Obviamente el pecado es nuestra responsabilidad. Él no aprueba ni es responsable por nuestro pecado. Pero hermanos, dependemos de Dios de manera total. Tenemos que recordar esto cuando venimos a orar a Él, recordar que lo necesitamos a Él, Él no nos necesita. Y una implicación práctica para nuestros matrimonios, estamos en una situación matrimonial o de trabajo, de salud o con algún hijo, hermanos, recuerden, no es que Dios necesita nuestra aprobación, Dios no necesita que le demos información. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes que nosotros le pidamos, nos dice en Mateo 6. Y obviamente Él quiere que por nada estemos afanosos, sino que hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias, sí, y venimos a orar sin cesar y estar conscientes de Dios, pero no olvidemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Recuerden, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y hablando en este punto de arrogancia, hablando de este área de espiritualidad falsa, de pretender externamente ser obedientes a Dios con una actitud arrogante, hermanos, no le hacemos el favor a Dios por orar. Esto nos lo recuerda nuestro querido Toño continuamente cuando hablamos de la ofrenda, ¿no es cierto? Y nos recuerda que debemos ofrendar, etcétera, adorar a Dios a través de la ofrenda conforme el Señor nos prospere y que para el proyecto del edificio, etcétera. Hermanos, Dios no necesita el dinero que nos da, es de Él, como nos recuerda continuamente Toño. Y lo mismo, Dios no tiene la obligación de darte nada. Recuerde esto, con tu cónyuge no mereces estar casado. No mereces que Dios te haya dado el hombre o mujer que tienes, porque lo único que mereces es el infierno. ¿Por qué? Porque lo único que le puedes ofrecer a Dios es tu pecado. Y esto nos ayuda, recordémoslo por favor hermanos, esto nos cuesta trabajo, somos tan arrogantes, tan dados a la arrogancia, que se nos olvida que no importa lo pecaminoso que esté actuando tu cónyuge, no lo mereces. Porque si lo comparas con lo que lo mereces, hombre, estás sumamente bendecido, sumamente bendecida. ¿Qué mereces? La paga del pecado es ¿qué? Muerte, eso mereces. Y eso te ayuda a poner en perspectiva
las malas decisiones de tu marido, su impaciencia, su enojo, su tiranía, sus hábitos pecaminosos. Recuerda, Señor, gracias porque no me has dado lo que merezco. A pesar de que este hombre me trate como me trate, y aclaramos, esto no justifica el pecado de tu marido, él es responsable ante Dios, pero tú, y recuerdo esto, alguno de nuestros pastores en algún retiro lo dijo, creo que fue Toño o Héctor, no recuerdo, alguno de ellos, o Roy, ya no sé, o Teto, alguno de ellos. Ya mencioné los 4, digo, a alguno le pegaremos por ahí. Pero recuerda, tú no puedes controlar lo que piensa y hace tu cónyuge. Tú no estás en control de él, solo Dios puede y Él es responsable. Dios solo te hace responsable por una persona y es ¿quién? Tú. Tú eres responsable. El alma que pecare, esa morirá. Tú eres responsable por ti. Entonces, si tú como marido igual, tu esposa es insubordinada, gasta, no te hace caso, no te respeta, recordemos esto. Si te estás viendo tentado a pecar, enojarte, amargarte o estás enojado, recuerda, Señor, no la merezco. No merezco esta mujer, gracias por ella, porque lo que merezco es estar en el infierno eterno. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que merecemos. Recuerden, hermanos, como lo dijo Pablo en Romanos 11:35, preguntó ahí hablando en alabanza a Dios por la salvación de Israel. Romanos 11:35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? Nadie. ¿Alguien le dio primero a Dios para que Dios le devolviera lo que le prestó? Aplicándolo ahí en el contexto inmediato en salvación. Obviamente, Dios no le debe salvación a nadie porque la salvación no es por obras. No podemos llegar al nivel de santidad de Dios para ganarnos el cielo. Por eso no es que alguien puede vivir en santidad y Dios dice, ok, te debo, entonces la salvación ahí está. No, porque el requisito para entrar al cielo es perfección total. Y por eso solo Dios nos puede tratar en Cristo, atribuirnos la perfección de Cristo para aceptarnos, entrar al cielo. Pero hermanos, recordemos eso, no merecemos perfección sino condenación. Fíjense nada más, hermanos, piensen en esto. Terminamos ya con esto, para que se estire. Piensen en esto. Fíjense nada más nuestro nivel de arrogancia, Cuando tú esperas algo que no sea condenación, en términos de lo que tú piensas que mereces, realmente te estás colocando en el lugar de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Quién es la única persona en el universo que tiene el derecho de esperar perfección? Dios, porque eso es santidad. Y el que no es perfecto merece el juicio. La paga del pecado es muerte. Y el pecado, recuerden, es cualquier falta de conformidad con quién es Dios, con su santidad. Recuerden, pecado es no ser igual de perfecto que Dios. Punto. Él tiene el derecho de esperar perfección. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el soberano, el Altísimo, el Santo, Santo, Santo. Él es muy limpio de ojos para ver el mal, nos dice Habacuc, ¿recuerdan? Él es la única persona en el universo que es, obvio, santa en sí misma. Obvio, están los ángeles santos, pero recibieron su santidad porque Dios los creó santos y los mantiene santos. La tercera parte de los ángeles, recuerdan, fueron santos, se rebelaron contra Él y se volvieron demonios. Pero escuchen, Él, que es el juez perfecto, y Él, cuya justicia demanda que el que no es igual de perfecto que Él, sea juzgado por Él en el infierno eterno, si Él nos extiende perdón en Cristo a través de la fe, ¿quiénes somos nosotros para no estar dispuestos a perdonar a nuestro cónyuge? Cuando nosotros no estamos en un lugar para esperar perfección de nuestro cónyuge. Recuerda, no eres Dios. Y cuando tú esperas que tu cónyuge sea perfecto, estás actuando como si fueras Dios. Porque eres un imperfecto casado con un imperfecto, o viceversa. ¿No es cierto?
Si esperas perfección de tu cónyuge, estás actuando como Dios y el problema es que no eres Dios. Y por eso no vas a responder con la gracia que Dios responde, ni con la perfección que Dios responde. Recuerda, no esperes perfección. No pienses, escuche esto, no pienses que mereces perfección. No pienses que mereces un jefe perfecto, hijos perfectos y claro, cónyuge perfecto. Qué arrogante eres. Eres Dios como para esperar perfección cuando no eres más que un vil gusano, como dice la Biblia en términos de pecado, polvo pecaminoso que merece condenación, y te atreves a quejarte cuando tu cónyuge no cumple tus expectativas de perfección. ¿Qué te crees, Dios? ¿Realmente sí? ¿Actuamos como Dios? Qué parecidos a la tentación de Satanás hacia Eva somos, ¿no es cierto? Cuando le dijo a Eva, no hombre, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios en Génesis 3, sabiendo que el bien y el mal. Hermanos, esa es nuestra tendencia pecaminosa, querer ser como Dios. Y eso es lo que el mundo alimenta, obvio, bajo el liderazgo de Satanás. La manera de pensar del mundo es siempre alimentarnos la idea de que somos Dios, ¿no es cierto? Somos Dios. Tú mereces todo y si tu cónyuge anda mal, pues búscate otro, ¿no? Date tu espacio y si no, pues una tregua tranquila, van con sus amiguitos, tú amigo, tú marido vas con tus amiguitas, mujer vas con tus amiguitas, así se dan su descansito. No, hermanos, no actuemos como Dios, no esperes perfección, espera imperfección, tu cónyuge es pecador igual que tú, espera más bien condenación, eso es lo que debes esperar porque eso es lo que mereces, recuerda lo que mereces, no te hagas la idea de que mereces perfección porque no eres santo, vas al cielo, vas a recibir perfección, ya recibiste perfección de Cristo por la gracia únicamente. Pero bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí, seguiremos, no acabaremos, pero no acabamos hasta aquí, pero bueno, vamos a orar y muy bien. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra hermosa y por estas verdades reflexionando en este texto tan importante. Padre, cómo nos confronta tu palabra. Te pedimos nos perdones, Señor, por nuestra arrogancia si no la hemos confesado. Oramos, Padre, que tu Espíritu use tu palabra para estarnos recordando conforme estamos estudiándola, que debemos ser reverentes, que debemos ser humildes, que debemos estar dispuestos a escuchar tu palabra más que a presentar una apariencia de espiritualidad, que debemos recordar, Padre, lo arrogante que es pensar que tú nos debes algo y que merecemos algo de ti que no sea el juicio eterno en el infierno. Esto, Padre, tiene ramificaciones en nuestros matrimonios como lo hemos tocado de manera superficial en esta noche, pero oramos, Padre, que a todos nos dé sabiduría para pensar en esto y que tu Espíritu nos ayude a aplicarlo en el conflicto de la vida diaria. Si hay algún conflicto que no hemos resuelto, que lo evaluemos la situación que estamos viviendo en nuestro matrimonio, los problemas, dificultades, conflictos que estamos viviendo, que los evaluemos desde este punto de vista, recordando que somos pecadores, que merecemos infierno, no perfección, pecadores que merecemos condenación, no perfección de nuestro cónyuge, merecemos condenación de ti, no perfección de nuestro cónyuge, y aún la imperfección de nuestro cónyuge la usas, Padre, para mostrarnos nuestra imperfección y humillarnos, y que esto nos lleve a ver lo mucho que te necesitamos y que verdaderamente somos pecadores salvos únicamente por la gracia a través de la fe en los méritos del perfecto Cristo. Gracias, Señor, por esta noche, a través del Señor Jesucristo. Amén.